La práctica que el equipo realizó fue sobre la medición de pequeñas resistencias. Lo que se va a aprender en esta práctica es la ley de Ohms, la resistividad, la resistencia de contacto, la conductividad y el método de medición de 4 hilos. El principio que se ocupa es que la resistencia de varios conductores se determina registrando la característica de corriente-voltaje. Se calcula la resistividad de las varillas de metal y la resistencia de contacto del cable de conexión. Lo que se busca con esta práctica es trazar las características de corriente-voltaje de varillas de metal, puede ser de cobre o de aluminio, y calcular su resistividad. La otra tarea que se quiere cumplir es determinar la resistencia de varios cables de conexión, trazando la característica de corriente-voltaje y calculando las resistencias de contacto. ¿Qué se necesita? Una varilla de cobre, una varilla de aluminio, un amplificador de medida universal, 2 multímetros digitales, una fuente de alimentación, una caja de conexión, cable de conexión de 100 milímetros, otro de 250, otro de 500, otro de 750 y un último de 2000 milímetros de diferentes colores. Configuración y procedimiento. 1. Conecte la varilla de metal a la red eléctrica con un amperímetro. Mida la caída de voltaje a través de la varilla en 2 enchufes, en el costado usando el amplificador. Ajustes del amplificador. Deriva baja igual a R igual a 10, 2, amplificación 10 a la 3, coma constante del temporizador 0 segundos. 2. Conecte un cable de conexión al circuito en lugar de la varilla de metal, utilizando 2 enchufes dobles con orificio transversal. Conecte el voltímetro a los enchufes del conector del cable de conexión. El voltaje cae no solo a través de la resistencia de la línea pura R, sino también a través de 2 resistencias de contacto de la línea R1. En esta tabla se puede ver las características de corriente-voltaje de una varilla de cobre identificada con el símbolo CU y una varilla de aluminio identificada con el símbolo AL. En esta otra se pueden identificar las características de corriente-voltaje de algunos cables de conexión de diferentes longitudes, por ejemplo el de 100 milímetros, el de 750 milímetros o el de 2000 milímetros. La resistencia de línea R de los cables de conexión se puede calcular usando la fórmula R1 igual a P por I sobre A. La resistencia de contacto de línea clavija se puede establecer a partir de la diferencia entre la resistencia de la línea R calculada y la resistencia R medida. R se determina a partir de la pendiente de las rectas que se mostraron anteriormente. El promedio de los valores de resistencia de contacto de línea clavija es R1P igual a R1 menos R2 sobre 2, lo que va a dar 2.1 M. La resistencia de contacto del enchufe toma doble se puede determinar comparando el voltaje U y U2 con la fórmula RPD igual a 1 U1 menos U2 sobre I. Teoría y evaluación. La resistividad P del metal se determina a partir de la resistencia R de la varilla y sus dimensiones. La varilla tiene un diámetro de 2.5 centímetros y una longitud de 31,5 centímetros entre las 2 conexiones del voltímetro. Las líneas de regresión de los valores medidos dan RU igual a 11,5 más menos 0,3 para la varilla de cobre y para la varilla de aluminio RATA igual a 19.10.2 M.